Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y llenos de energía. Yo, como siempre, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, para abordar un tema que ha estado generando muchísima conversación en el apasionante mundo de las series turcas. Y no solo eso, sino que se ha convertido en un debate con muchísimas aristas y matices que honestamente me parece súper interesante y un poco polémico. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, el romance, la intriga, y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Y el tema central, el plato fuerte es, realmente el fichaje de Can Yaman, uno de los galanes más aclamados y deseados del momento, podría estar, de alguna manera, opacando o incluso arruinando el éxito internacional de nuestra querida Demet Özdemir, sí, como lo escuchan. Vamos a analizar esto a fondo, desmenuzando todos los detalles, los rumores, las percepciones y las implicaciones que esto podría tener para sus carreras. Este tema es un torbellino de especulaciones, análisis y, por supuesto, la pasión que despiertan estos dos talentosos actores en sus fans. ¿Es una simple coincidencia que ambos hayan alcanzado la fama con una misma serie? ¿O hay algo más profundo en juego? ¿Estamos ante una rivalidad silenciosa, una competencia inevitable, o simplemente dos artistas forjando su propio camino? Pero antes de que empecemos a debatir y a analizar este jugoso tema, no puedo, bajo ninguna circunstancia, dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, donde hablamos de series turcas, moda, tendencias y todo lo que nos apasiona. Ya saben, únanse a la familia. Su apoyo es fundamental. Y ahora sí, empecemos con el chismecito. Prepárense para un análisis profundo y detallado. Para entender completamente este debate, es crucial que repasemos el contexto de ambos actores, sus trayectorias, sus éxitos y las decisiones que han tomado a lo largo de sus carreras. Es como construir un mapa para no perdernos en este laberinto de especulaciones y análisis. Un viaje en el tiempo, el ascenso de Demet Özdemir Primero hablemos de Demet Özdemir. Esta talentosísima actriz turca, que conquistó nuestros corazones con su encanto, su talento innato y su belleza radiante, saltó a la fama gracias a su papel protagónico en Erkenzikuş, una serie que se convirtió en un fenómeno cultural y televisivo, un auténtico éxito mundial. La química entre ella y Can Yaman, su coprotagonista, fue simplemente explosiva, una chispa que encendió la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, América Latina, Asia y el Medio Oriente. Erkenzikuş trascendió las fronteras, el idioma y las culturas, convirtiéndose en un fenómeno global. Demet, en Erkenzikuş, interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de vida que encuentra el amor en el lugar menos esperado. Su interpretación fue fresca, natural y auténtica, conectando con el público de una manera inmediata. Demet transmitió emociones genuinas, risas y lágrimas, alegría y tristeza, todo con una versatilidad que la catapultó a la fama internacional. Su interpretación fue elogiada por la crítica y amada por el público. El éxito de Erkenzikuş consolidó a Demet como una estrella, una figura influyente en el mundo del entretenimiento. A partir de ese momento, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Con un gran número de seguidores en redes sociales, una base de fans fiel y un reconocimiento internacional merecidísimo, Demet se convirtió en una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía. Su encanto, su humildad y su cercanía con sus fans la convirtieron en una figura querida y admirada. Después del éxito arrollador de Erkenzikuş, Demet continuó cosechando éxitos con series como Doğduğun Evkaderindeyim y Anfara. Estas producciones, si bien no alcanzaron el mismo nivel de éxito masivo que Erkenzikuş, le permitieron demostrar su versatilidad como actriz, interpretar roles más complejos y maduros, y consolidar su posición como una de las actrices más talentosas de su generación. En Doğduğun Evkaderindeyim, Demet interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. En Anfara, Demet encarnó a Farah, una mujer inmigrante que debe luchar por proteger a su hijo. Estas series le permitieron mostrar su evolución como actriz, su capacidad para asumir roles desafiantes y su compromiso con su trabajo. Demet es conocida por su carisma, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público. Es una actriz que transmite emociones genuinas y que se ha ganado el cariño de la gente por su profesionalismo, su sencillez y su cercanía con sus fans.
Su compromiso con su trabajo, su dedicación y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de la industria turca. *** El fenómeno Can Yaman, un ícono internacional ***. Ahora, vamos a hablar de Can Yaman, el otro protagonista de esta historia, el hombre que comparte una parte crucial del éxito de Erkenci Kuş, y que posteriormente tomó un camino diferente. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió dar un paso más allá y apostar por su carrera internacional. Esta decisión fue arriesgada, ambiciosa y generó un gran debate entre sus fans y los críticos. Can Yaman es un actor con un físico imponente, una gran base de fans y una presencia mediática innegable. Su decisión de enfocarse en proyectos internacionales es, sin duda, ambiciosa y ha generado muchísimas opiniones encontradas. Algunos aplauden su valentía y su ambición por conquistar nuevos mercados, mientras que otros lamentan que se haya alejado de la industria turca y de su público original. Su fama, como hemos visto, se disparó a partir de Erkenci Kuş, donde interpretó a Can Divit, un publicista exitoso y carismático que se enamora de Sanem. Su interpretación, al igual que la de Demet, fue fundamental para el éxito de la serie. La química entre ambos, la historia de amor y la atmósfera romántica de la serie conquistaron al público de todo el mundo. Después de Erkenci Kuş, Can Yaman ha participado en otras producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Su presencia mediática ha sido constante y su nombre ha sido asociado con proyectos internacionales de gran envergadura. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series, como Viola come il mare y Sandokan, que han tenido un éxito considerable, aunque con opiniones divididas. Viola come il mare es una serie de drama y misterio donde Can interpreta a un inspector de policía. Sandokan es una adaptación de la famosa novela de aventuras, donde Can da vida al legendario pirata. Estas series le han permitido explorar nuevos roles, trabajar con diferentes directores y actores, y ampliar su base de fans en Europa. La decisión de Can de enfocarse en proyectos internacionales ha generado un debate constante. ¿Es una estrategia acertada? ¿Está perdiendo contacto con su público original? ¿Está logrando el éxito que esperaba? Estas son preguntas que se plantean los fans, los críticos y los analistas de la industria. *** El corazón del debate, opacamiento o independencia, ***. La clave de este debate reside en la percepción del público y en cómo se interpreta el éxito de cada uno. La pregunta central es, el hecho de que Can Yaman esté enfocado en proyectos internacionales, y que quizás no haya cosechado el mismo nivel de éxito que Demet en sus proyectos recientes, ¿está de alguna manera opacando el éxito internacional de Demet? ¿La sombra de Can Yaman es tan grande que eclipsa el trabajo y los logros de Demet? Hay quienes argumentan que sí, que la popularidad de Can Yaman, sumada a su presencia mediática, a sus proyectos internacionales y a su imagen de galán, le roban protagonismo a Demet. Argumentan que al estar ambos asociados al mismo éxito, cualquier movimiento de Can Yaman impacta de alguna manera en la imagen de Demet, tanto positiva como negativamente. La conexión con el público, la percepción, las expectativas, todo se ve afectado por la constante comparación. La sombra de Can Yaman, dicen, es demasiado grande y eclipsa el trabajo y los logros de Demet, especialmente en el ámbito internacional. Estos críticos argumentan que en el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. La percepción que el público tiene de un actor, su popularidad, su presencia mediática, su capacidad para generar interés, todo influye en su éxito. Si Can Yaman, con su ambición internacional y su físico imponente, está acaparando la atención del público, es posible que el trabajo de Demet se vea relegado a un segundo plano, especialmente en el mercado internacional. Por otro lado, existen quienes argumentan que no, que cada uno está construyendo su propio camino, que sus éxitos son independientes y que la comparación constante entre ellos es injusta y hasta perjudicial. Creen que Demet, con su talento, su carisma y su profesionalismo, ha demostrado ser una estrella por derecho propio, y que su éxito no depende de la presencia o ausencia de Can Yaman. Argumentan que ambos son talentosos, que han forjado sus carreras con esfuerzo y dedicación, y que merecen el éxito por sus propios méritos. Estos defensores de Demet argumentan que ella ha demostrado su versatilidad y su talento con sus proyectos posteriores a Erkenci Kuş. Han destacado su capacidad para interpretar roles complejos, su compromiso con su trabajo y su conexión genuina con el público. Consideran que Demet es una estrella por derecho propio, que ha logrado un éxito merecido y que no necesita la sombra de nadie para brillar. *** La industria turca,
un universo de competencia ***. Un punto importante a considerar en este debate es la naturaleza de la industria turca y cómo funciona. En Turquía hay una gran cantidad de series que se producen constantemente y la competencia es feroz. Los actores luchan por conseguir papeles, y el éxito de una serie depende de muchos factores, incluyendo la química entre los actores, la calidad del guión, la dirección, la estrategia de marketing y, por supuesto, la suerte. La industria turca es un mercado en constante evolución, donde las tendencias cambian rápidamente y donde la competencia es implacable. Los actores deben luchar constantemente por mantenerse relevantes, por conseguir papeles interesantes y por conectar con el público. La presión es enorme y la competencia es feroz. En el caso de Demet y Can, la química que tenían en Erkencikus fue un factor clave en el éxito de la serie. Sin embargo, después de la serie, ambos han tomado caminos diferentes y han buscado proyectos que se ajusten a sus objetivos individuales y profesionales. Esto ha generado un debate constante entre los fans, los críticos y los analistas de la industria. ***, el profesionalismo, un pilar fundamental ***. Es fundamental que no olvidemos que Demet y Can son profesionales, actores talentosos y dedicados que están enfocados en construir sus carreras de la mejor manera posible. Han tomado decisiones que consideran adecuadas para sus objetivos individuales, y es importante respetar sus decisiones y su trabajo. Las comparaciones y las especulaciones son inevitables en el mundo del espectáculo, pero lo importante es que ambos sigan trabajando duro y ofreciéndonos su talento. Análisis detallado, factores clave ***. Ahora, ¿cómo analizamos todo esto? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión razonable y justa? Primero, debemos reconocer que ambos actores han logrado un éxito considerable. Demet ha consolidado su carrera con papeles importantes y ha demostrado su valía como actriz. Can, por su parte, ha explorado el mercado internacional y ha ampliado su base de fans. Ambos han logrado un éxito significativo y han dejado una huella en la industria del entretenimiento turco. Segundo, la percepción del público es clave. Las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas digitales juegan un papel fundamental en la construcción de la imagen de los actores. Los comentarios, los rumores, las noticias y las comparaciones constantes pueden influir en la opinión pública y en la forma en que se percibe el éxito de cada uno. La viralidad de las noticias, las reacciones de los fans, las tendencias en redes sociales, todo esto influye en la percepción del público y en la forma en que se valora el trabajo de los actores. Tercero, es importante separar el trabajo de cada actor. Cada uno tiene su propio estilo, su propia personalidad, sus propias fortalezas y su propia forma de conectar con el público. No podemos comparar el éxito de Demet con el de Can de manera directa, porque sus proyectos son diferentes, sus estrategias son distintas y sus objetivos individuales pueden ser diferentes. La balanza, pros y contras del debate ***. Es importante sopesar los pros y los contras de este debate. Posibles efectos negativos comparaciones constantes la comparación constante entre Demet y Can puede ser perjudicial para ambos. Puede generar expectativas irreales, presionar a los actores y desviar la atención de su trabajo. Rivalidad artificial la creación de una rivalidad artificial entre los actores puede ser perjudicial para su imagen y para la industria en general. Enfoque en el pasado el debate puede desviar la atención de los proyectos actuales de los actores y centrarse en el éxito pasado de Erkencikus. Presión mediática la presión mediática constante puede afectar la vida personal de los actores y su capacidad para tomar decisiones libremente. Posibles efectos positivos mayor interés en la industria turca el debate puede generar un mayor interés en las series turcas y en el trabajo de los actores involucrados. Reflexión sobre la industria el debate puede llevar a una reflexión sobre la industria del entretenimiento turco y sobre las estrategias de éxito. Empoderamiento de los actores el debate puede empoderar a los actores y animarlos a tomar decisiones que se ajusten a sus objetivos y a sus valores. Mayor visibilidad para Demet el debate puede aumentar la visibilidad de Demet y de sus proyectos actuales.
Asterisco asterisco en conclusión, una respuesta definitiva, asterisco asterisco. En conclusión, la pregunta de si el fichaje de Can Yaman arruina o opaca el éxito internacional de Demet Özdemir es compleja y no tiene una respuesta definitiva. Depende de la perspectiva de cada uno, de la interpretación de sus éxitos y de la percepción del público. Lo que sí es cierto es que ambos son actores talentosos que han logrado un gran éxito en la industria del entretenimiento turco. Ambos tienen una gran base de fans y han demostrado su valía con su trabajo. La comparación constante entre ellos puede ser injusta y perjudicial, pero lo importante es que cada uno siga construyendo su carrera, que sigan ofreciéndonos su talento y que sigan siendo felices. Es importante recordar que el éxito es un concepto subjetivo y que cada persona lo define a su manera. El éxito de Demet Özdemir no se ve disminuido por las decisiones de Can Yaman, y viceversa. Cada uno está forjando su propio camino, y cada uno tiene su propio valor y su propia importancia en la industria del entretenimiento. Mi opinión personal es que es mucho más importante celebrar el talento y el trabajo de ambos actores, sin compararlos constantemente, y disfrutar de sus proyectos actuales. Ambos son talentosos, merecen el éxito y nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman opaca el éxito de Demet? ¿O creen que cada uno está construyendo su propio camino? ¿Qué opinan sobre la comparación constante? ¿Creen que es justa? ¿Creen que es perjudicial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No se queden callados. Compartan sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones. El debate está abierto. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho.